Ya son las 5 de la mañana y esta es la hora que estoy esperando desde medianoche del sábado para dialogar con Noel Alejandro Leal y que nos cuente cómo está esta semana su querida Venezuela. Noel Alejandro Leal, muy buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Jenny, profe, y a todos los que nos acompañan hoy. Gracias por esta nueva oportunidad. Sabes que yo leo muchas noticias, pero a veces hay cosas que se me escapan, que se me pierden. Pero no tengo problemas porque te tengo para que me puedas llenar ese vacío que me quedó allí. Porque Petro va a convocar una conferencia internacional para aliviar la crisis política del gobierno venezolano, bla, 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 bla. Don Guiado le pidió a Petro apoyar el diálogo venezolano que ya existe en México. Esa parte me la perdí. ¿Cuándo existió? Bueno, tú sabes, el Guiado y su fantasía. Se creía presidente, imagínate. Entonces, puedes esperar cualquier cosa de esa caricatura. Pero vamos a lo importante de esto. Petro y su plan para legitimar a Maduro. Porque simplemente de esto se trata, su plan para legitimar al chavismo dentro de la estructura internacional. Terminar de darle cuerpo a la estructura chavista y culminar con la parte de la aceptación internacional de la particular forma de gobernar del chavismo, es decir, tiranía. Entonces, Petro, por supuesto, no va a distanciarse de lo que sucede en México. Petro no viene a abrir una franquicia aparte, nada de eso. Para eso están trabajando los socios noruegos. Entonces vamos a imaginarnos esto como un alicate. Tenemos una tenaza, que es la tenaza noruega. Debemos recordar que el negocio de los noruegos en este asunto de este tipo de mesas de diálogo, en el caso latinoamericano, tenemos una fotografía clara de lo que sucedió con el asunto de la FARC en La Habana, de la mano del mismo encargado de negociación, Dag Nylander, que es el mismo encargado de la negociación por Noruega en México. Por cierto, es el mismo buen oficiante declarado por la ONU bajo la Secretaría General actual del expresidente de la Internacional Socialista, increíble esto, ¿no? Que se encarga como buen oficiante de ascender el asunto de nuestro diferendo con Guyana. ¿Ok? Entonces, esa es una pieza del alicate y pudiésemos colocar esa pieza esa tenaza, esa parte de la tenaza como el socialismo vegetariano. Entonces viene el socialismo carnívoro, viene Petro. Petro es el reconocido guerrillero comunista que era parte del M-19, estructura, esto es importante siempre recordarlo, estructura que al servicio de Pablo Escobar fueron los que atacaron el Palacio de Justicia de Colombia. Eso siempre es bueno colocarlo para que la gente entienda. Es el mismo Petro que cuando fue alcalde fue denunciado por cualquier cantidad de hechos de corrupción, y su homólogo en el municipio de Chacao, Leopoldo López, se sintió muy mal y le mandó mucho afecto y mucho cariño a semejante guerrillero comunista. Ok, ese es un punto para entender cómo va a funcionar esas dos tenazas del alicate estrangulando a Venezuela. Está siendo facilitado el terreno gracias a la administración Biden, la misma administración que contó con mucho soporte de todos los venezolanos que han hecho posible la entrega de Venezuela voto a voto, esos que se llaman venezolanos con Biden. Esa misma gente que rechazaba la acción que buscaba Trump, esa misma gente que motivó a una ridiculez tan impresionante como el interinato, colocar una caricatura como esta, para enviar ese mensaje a los Estados Unidos y poder paralizar cualquier acción que pudiese traer la libertad de Venezuela, porque para eso están, para hacer daño. Entonces, tenemos a la administración Biden facilitando el terreno para este encuentro, para ahora la iniciativa de Petro sumarla a todas las estructuras de diálogo, de legitimación del chavismo, para la guinda final, que es la legitimación total a través del proceso electoral, y de eso se encarga la oposición tradicional de Venezuela, que ya se prepara para las primarias y están en eso, pues, aumentando y felicitando, como bien hace el Guiado, felicitando que se incorpore
a un miembro fundamental de la estructura del Foro de Sao Paulo para los diálogos con lo referente a Venezuela. Por eso hace mucho tiempo nosotros criticábamos y hacíamos muy claro que cualquier venezolano que saludase de buena manera la llegada de un personaje como Petro a la presidencia de Colombia o la llegada de un personaje como Lula a la presidencia de Brasil, estructuras del Foro de Sao Paulo, cuando cualquier venezolano ve positivo uno de esos actos, es alguien que simplemente no quiere a su país, es alguien que no quiere a Venezuela, que lo que quiere es hacerle daño profundo a Venezuela. Y cualquiera que salude de manera positiva, como está haciendo la plataforma unitaria, todo eso mismo, volvemos a la misma gente, a todo ese socialismo vegetariano que ha hecho posible la entrega de Venezuela voto a voto. Esta gente está también llamando a Petro para que su ruta de facilitación de diálogo sea la que sea protagónica en esta nueva etapa de seguir entregando a Venezuela. Entonces, se hace evidente, y todo venezolano tiene que tenerlo claro, todo venezolano de bien, que todo el que ve de manera positiva este tipo de encuentros o acercamientos y que van reforzando la estructura del Foro de Sao Paulo, es gente que odia a Venezuela. No tienen otra razón, no hay otra. O simplemente son profundamente ignorantes y criminalmente idiotas. Porque, perdona, Jenny. No. Después te consulto otra cosa. Bueno, esta gente es nociva, simplemente eso, y el venezolano tiene que terminarlo de comprender. Todo lo que está afiliado al Foro de Sao Paulo es negativo a la libertad, al desarrollo del individuo, es negativo al desarrollo de la sociedad y por supuesto contrario a la idea de una nación que se haga respetar, que haga valer su soberanía, una nación que quiera lo mejor para los suyos. Había visto una información que el dirigente político Stalin González informó que gobierno y oposición no estarán presentes en esta conferencia internacional convocada por Colombia. Él dice, entiendo que las partes no estarán invitadas a la conferencia, ni oposición ni el gobierno de Maduro, y me imagino que trabajarán ahí alguna solución. El integrante de la delegación opositora de la mesa de diálogo en México afirmó que la iniciativa del presidente Petro es interesante y por supuesto hay que darle una oportunidad. Cualquier cosa que sea legitimar el Foro de Sao Paulo, la oposición cuenta con miembros como Stalin González para poderlo llevar a cabo. Es decir, por favor, es que el chiste se cuenta solo, ¿no? Si tomamos en cuenta hasta el nombrecito. Lo que está muy activo en Venezuela es toda esa gran movida que se hace contra la corrupción, porque el diputado Cabello dijo que no habrá perdón para ningún corrupto, porque nuestros electores confían en nosotros, no se les dará una segunda oportunidad. Y sigo, prepárense. No vamos a detener a quien caiga, no nos interesa el matiz político que representan. Se va a autoencarcelar. Bueno, vamos a poner las cosas en serio, para que la gente pueda tener contundencia. La subcomisión de la Asamblea Nacional, la electa ahorita, pues, la electa en el 2000, no lo que creen que son Asamblea Nacional desde el 2015, estamos en el 2023. La subcomisión que se va a encargar de los hechos de esta gran cruzada anticorrupción va a ser presidida por el diputado Pedro Carreño. Ya con eso. Bueno. Ya, yo creo que para mí. Sí, ya está más que claro. Todo eso es lo que tiene que ver con todo este gran movimiento anticorrupción de eso. Pero para poderlo colocar grande y todo esto donde va, pues. La semana pasada explicábamos cómo utiliza la estructura revolucionaria comunista estos esquemas de purgas, y eso muy entrecomillado, este tipo de purgas, en el caso de nuestro proceso revolucionario, es todo perfectamente calculado, ¿no? Vamos a ir a la primera purga del chavismo, salió Arias Cárdenas, ¿no? Entonces, vamos a continuar con este proceso y llegamos al de hoy. Pues las purgas del chavismo han sido maravillosas, pues gente como William Ojeda, Ismael May Santa García, ¿cómo es que se llama Henry Falcón,
cosas maravillosas han sido generadas por el chavismo y han sido recibidas con gusto por esta oposición. ¿Ok? Entonces, y han obligado a la población a que las acepte, las abrace, las quiera mucho, voten por ellas. ¿Ok? Ahora, en esta etapa donde, como hablábamos hace tiempo, para poder explicar lo que está sucediendo hoy y quiénes son los detenidos en esta gran lucha ante la corrupción, vamos a recordar varios puntos que hemos tratado acá. Nosotros hablábamos cómo el chavismo va generando una nomenclatura muy amplia, corrupta por supuesto, exhibicionista, que realmente avergonzara, que fuese una cosa increíblemente sucia, que desbordara lo que estaban recibiendo, que fueran realmente, ¿cómo decirle?, que ostentaran, que fuesen asquerosos en el despilfarro, ¿no? Entonces esta gente en eso subían fotos de sus viajes, joyas y todo este tipo de cosas, y corría todo eso por la internet, pues a ellos les parecía gracioso, les parecía bonito, simpático, y entonces andaban aquí en vehículos de primera, no solo las camionetas, sino en vehículos de lujo deportivos, cerraban restaurantes, cerraban conciertos, hacían cualquier cantidad de disparates propios de nuevos ricos, de animales ignorantes que por primera vez tenían acceso al dinero. Entonces, esto fue generando ese espacio. Ese espacio, por supuesto, es alimentado por la misma estructura revolucionaria. ¿Por qué? Porque evidentemente hay corrupción. Corrupción grande, de la gigantesca. Esto es horrible, es una corrupción grande, fuerte, pero hay que entender lo que siempre hablábamos también antes, de que cuando se pudiese enfocar lo que se le ha hecho a Venezuela, no solo que es el robo más grande que ha habido y habrá en la historia de la humanidad, sino cuando hablábamos del caso Petrobras, ya se está viendo la realidad cuando hacía yo la referencia que aquello era el sencillito, era el cambio que había en algún bolsillo comparado con lo que habían hecho en Venezuela. Entonces, todo lo que tenía que ver con la operación Lavallato y todo esto en Brasil, eso iba a ser nada comparado con la realidad de lo que se ha vivido en corrupción en Venezuela. Entonces, esta etapa buscaba que la gente pudiese señalar de manera directa toda una red de mujeres operadas, una red de prostitución, una red de juegos, de vicios, de exhibicionismo. Y entonces queda la estructura de gobierno, la estructura reconocida, esa que llama en nombre de la corrupción, a luchar en contra de la corrupción, como yo no tengo nada que ver con todos los socios míos, con todos los camaradas, con todos los que puse a hacer eso. Y así se encargan, es siempre ese proceso realmente corrupto, asqueroso que promueve el socialismo, porque el socialismo corrompe, el socialismo es criminal. Entonces esa acción es parte de esta lógica. Entonces, ¿qué encontramos también? Encontramos precisamente un eje en lo que tiene que ver con una de las principales cosas que hace el socialismo, que es minar la moral. Entonces, ¿qué hizo el chavismo para poder lograr esto? Reclutó eso, porquería. Reclutó porquería, gente sin moral, gente sin valores, sin principios, y le diste la posibilidad de robar. Es más, le estimulaste al robo, y en muchos casos hasta la obligaste a robar para poder permanecer en ese entorno. Y comienza el despilfarro. Ese despilfarro hace eso, que la gente genere su disgusto, que la gente marque sus objetivos en este tipo de personajes, que en realidad simplemente son basuritas comparados con los que de verdad le están haciendo daño a la nación, daño profundo, ese daño del que hemos hablado de cómo se financian estructuras políticas en otros países, ese daño que ha causado el hambre real en Venezuela, ese daño que ha llevado a Venezuela casi que al siglo XIX. Entonces es muy importante que cuando el venezolano está viendo todo este festival de videos, de esta gran asquerosidad que ha protagonizado toda esta estructura, recuerden que esa asquerosidad es gracias a Chávez, que todo eso es para destruir a Venezuela y al venezolano, que cada una de estas cosas fue planificada, ejecutada en orden para poder tener al país hoy en esta discusión. Y aprovechan ellos de decir, mira, nosotros sí estamos haciendo nuestro trabajo. Nosotros vamos a sanear el país contra la corrupción. Reciben felicitaciones por parte del secretario de prensa de los Estados Unidos. Reciben felicitaciones de distintas partes. Y hay una gran discusión en el país con respecto a esa gran lucha contra la corrupción en una comisión que va a ser presidida por Pedro Carreño. Entonces,
el gobierno se va a seguir llenando la boca de que está haciendo algo que ellos propiciaron, algo que ellos generaron, algo que ellos estimularon. Toda la destrucción que estamos viviendo en esta etapa, esto que se está levantando en esta etapa de corrupción, volvemos, no representa técnicamente nada con la corrupción y la destrucción de PDVSA que protagonizó Chávez colocando a Rafael Ramírez allí. Aquello fue muchísimo, muchísimo peor. Fue mucho, mucho más salvaje. Fue realmente la puñalada trapera contra Venezuela. Eso la sociedad venezolana tiene que terminarlo de entender, para comprender que simplemente es la extensión natural de lo que se vino desde el principio. Ese hecho de la llegada de Chávez vino a destruir a Venezuela y al venezolano. La porquería, la ausencia de moral, la basura que representa todo este tipo de gente, simplemente son reflejos de eso. Es decir, son la propia esencia de lo que es el chavismo. Porquería, daño, destrucción. Ahora, Rafael Ramírez responsabiliza únicamente a Maduro de la corrupción en Venezuela. Él. Bien. Por eso cuando hablamos de asuntos de moral, ¿con qué moral? Porque eso es algo que el chavismo va ensuciando, ¿no? El chavismo es eso, es algo realmente podrido, porque es socialismo, simplemente es una cosa que es podrida. Entonces estimulan este tipo de declaraciones y una discusión que siempre le hemos referido, este trotskismo, estalinismo barrio adentro. Ellos simplemente van a intentar llevar la discusión a que la discusión sea entre ellos. Tú eres más corrupto, yo soy más corrupto, tú eres mucho más corrupto, nadie es más corrupto. No, Chávez decía que nosotros éramos muy buenos y nosotros estamos luchando contra la corrupción. Entonces, de allí no pasa, simplemente de allí no pasa. Tú sabes que hay una cosa que se está generando mucho con respecto a que si había o no un juego de poder contra Maduro en todo este tipo de situaciones. Y yo creo que es un punto interesante a tratar para poder comprender los egos, las locuras, la falta de seriedad de la que están compuestas ellos mismos y cómo eso es comprado por el resto del país que no entiende absolutamente nada de política. Nosotros estamos en un proceso revolucionario y eso es importantísimo entender. Chávez entregó nuestra soberanía, nuestra capacidad de decisión a un aparato revolucionario que es quien decide los destinos del país hasta que se les traiga. Si no, será ese. Ese aparato revolucionario puso a Maduro. Ese aparato revolucionario, Maduro le está haciendo increíblemente efectivo, tan o más efectivo de lo que le fue Chávez en su momento. Eso es importante comprenderlo. ¿Por qué? Porque Maduro cuenta con la legitimidad democrática, aunque la gente crea que no. Cuenta con eso, se le está reconociendo su periodo electoral para el 2024 y va a participar como candidato. Eso lo saben todos y cada uno de sus socios, saben que su legitimidad para poder seguir robando, para poder seguir destruyendo, para poder seguir traficando, para poder seguir haciendo todo lo que hacen de manera regular, depende de que Maduro siga siendo legítimo en el ejercicio del gobierno. Es decir, cualquier pugna interna dentro del chavismo simplemente es por dinero, no por poder. Poder desde el Ejecutivo, olvídense, eso no les interesa a ninguno. Ellos saben que Maduro está allí, si quiere cargar él con eso, todos son felices con eso. El problema es cuando Maduro pide, dame mi cuota, cuando todos van pidiendo sus cuotas y alguien no está pagando la cuota. Cuando ese alguien no está pagando la cuota, empieza a ser objetivo de odio de los demás. Y ahí es donde está esa lucha de poder. No es por el poder político, es por el poder tener más. Así de simple. Es muy interesante esto que nos decís de Maduro y de Chávez. Es muy importante que los que no somos venezolanos, y muchos venezolanos, lo tengan en cuenta. Y sí, porque la gente cree que Maduro es algo distinto a Chávez, simplemente su continuación natural en un proceso de degradación propia de todo proceso revolucionario. Hoy hablábamos de Rafael Ramírez, hizo también otro comentario y dice que a Tarek El Aissami no le pasará nada porque hizo todos los trabajos sucios que Maduro necesitaba. Supongo que se está viendo en un espejo. Por supuesto, igual que a él no le pasa nada por haber hecho los trabajos sucios que Chávez necesitó en aquel entonces. En cuanto a conexiones internacionales, el trabajo de El Aissami es mucho más importante dentro de lo que es el proceso neocomunista fundamentalista. Debemos recordar que
cuando el primer cartelito que hubo contra algún miembro del gobierno venezolano emanado por la justicia de los Estados Unidos fue contra precisamente Tarek El Aissami, y esa orden de se busca no fue emanada en su principio como fueron emanadas las otras 15 desde la Secretaría de Justicia. Esta fue directamente por una agencia federal aparte, fue colocada por el ICE. Y es bueno recordar que el ICE trabaja con asuntos que tienen que ver con migración. ¿Y por qué el Aissami? Por el trabajo de facilitación de documentos a personajes muy dudosos, personajes de estatura peligrosa. Y por eso el ICE avanzó en esa orden de captura, en esa solicitud de captura. Eso es muy importante que la gente entienda. Cuando hablamos de trabajos sucios, a los cuales Rafael Ramírez hace referencia, muchos están vinculados a eso, al proceso neocomunista fundamentalista. Por eso, hasta en el momento en que el chavismo quisiera de verdad agarrar al Aissami y poderlo tirar al fuego, tienen que pensar qué pasa con el resto de los socios. ¿Estarán de acuerdo? ¿Los socios están dispuestos a sacrificar a su cordero? Sí, claro, no es fácil. Para nada. Tú sabes, Jenny, que hay en este gran proceso que estamos viviendo de destrucción de Venezuela, de este esquema donde el daño se le hace de manera constante al venezolano y saliendo de la porquería propia de lo que es el chavismo y abriéndolo hacia el resto de la porquería de lo que es la política venezolana actual. Hay un punto que yo quiero que desarrollemos, Jenny, que es el daño en el entendimiento del venezolano promedio de lo que le ha hecho la dirigencia política, académica, comunicacional. Y quisiera que dediquemos unos minutos a esto. Lo que necesite. Es muy importante que cada ciudadano venezolano aprenda a diferenciar de manera real lo que es su responsabilidad como ciudadano y la responsabilidad que tiene un dirigente político, comunicacional, académico. Son cosas realmente distintas. Con esto en ningún momento estamos exonerando de responsabilidad al venezolano que está empeñado en mentirse, a ese venezolano que durante todos estos años ha creído las mentiras de esa dirigencia. El asunto es que, como toda sociedad, necesita atención por parte de la dirigencia y se espera que la dirigencia sea correcta. Y ahí es cuando tenemos que examinar la realidad de lo que es esa responsabilidad de la dirigencia. Muchos venezolanos hoy se enfrentan a la mentira, todavía se están sumiendo en la mentira electoral. Van metidos con la idea de las primarias y están montados en ese esquema. Y es triste saber que hay gente con ese tipo de mentalidad. Cuando tú los escuchas todavía, si llegas a escuchar a alguien con una discusión donde nombran a personajes como Capriles, Prosperi, el Conde de Guácharo, cosas de ya tú sabes que es una persona que simplemente está anulada. Mentalmente es una persona que está increíblemente dañada, desastrosa, ¿no? Cosas de esas. Es increíble que alguien tenga en su cabeza la idea de que este tipo de personajes pueden aportar algo para el país. Más allá de cualquier cosa, si hubiese milagro o algún tipo de elección, que crean que ese tipo de personas pueden aportar algo a lo que es el desarrollo político de la nación venezolana, ya es una cosa que asusta, ¿no? Pero hay un problema en la cual está esa parte de la responsabilidad de la dirigencia y de la sociedad. Cuando el venezolano se encuentra a una dirigencia que no la liga a la corrupción, no la liga a nada de lo tradicional, a lo que se liga al resto de la oposición, pues. Vamos a tocar el caso de manera directa para colocarlo de frente, que es el caso de María Corina Machado, que es el que nos viven preguntando, oye, sí, pero ella es distinta. Ok, vamos a colocarlo precisamente en la responsabilidad de la dirigencia y el dirigido. Si usted, como dirigido, como sociedad, ve a un dirigente que le dice, existe un fraude electoral, 2004, 2006, y el fraude electoral es tan grande que se sabe hasta por quién vota la persona, ¿no? Y después ese mismo dirigente te invita a votar, señores, ahí hay un problema, ¿entienden? Ahí hay un problema que se llama absoluta falta de coherencia. Pero si después no solo te invita a votar, sino participa electoralmente, él te está utilizando para que legitimes lo que ella sabe de manera consciente de que está mal.
Pero adicional a eso, después te dicen en el 2018, el sistema está mal, no vamos a votar. Y ahora utiliza de nuevo la herramienta del voto para llamar a votar, y tú le crees, el problema ya es tuyo. Porque su responsabilidad como dirigente está comprobada de que no es la correcta. Entonces el problema es tuyo, creer esto. Pero adicional a eso, que es una cosa que es muy importante, vamos al punto de vista ideológico, que es en el saco donde pueden entrar todos, absolutamente todos. Todos estuvieron bailando juntos con la MUD, que está plagada de partidos de la Internacional Socialista. Todos le levantaron la mano a Enrique Capriles, cuyo discurso no podía ser más socialista que el de Chávez, sino en formas, porque el fondo era exactamente igual de asqueroso. Sus planes de acción a través del esquema de las primeras primarias del 2011 estaban obligados a hacer dentro del marco de un plan de gobierno emanado por una estructura socialista de la Coordinadora Democrática. El miedo a no entender lo que es el hecho ideológico político de lo que significa el chavismo pone entonces a este dirigente político al nivel del ciudadano común. Y ahí es donde el ciudadano común tiene que empezar a despertar. ¿Qué dirigentes políticos son estos que no han entendido que este es un proceso socialista? ¿Qué dirigentes políticos son estos que no han entendido que hay un gran problema con el Foro de Sao Paulo? ¿Qué dirigentes políticos son estos que un día me dice vota, al otro día no votes y al otro día sí vamos a votar? No como estrategia, sino reconociendo de manera clara que el sistema electoral está podrido, pero eso es lo que queda, vamos a seguir jugando esto. Vamos a seguir vistiendo de democracia esto. Entonces, más allá, y esto es importante entenderlo, todos y cada uno, al final apuntan hacia lo mismo, que no es otra cosa que la legitimación de la estructura chavista. ¿Por qué? Porque es absolutamente evidente que es inviable el sistema electoral venezolano. Es simplemente volverle a dar la posibilidad de que se legitime mientras se cambia el payaso que esté de moda, para que ese payaso tenga una mayor proyección internacional y vuelva a tomar la vocería del venezolano para hacer cosas tan estúpidas como aquel compartir que hicieron el 16J, les hicieron firmar unos papelitos y generaron un mandato en el 2017. Y, es decir, simplemente hacen daño, han hecho daño y seguirán haciendo daño. ¿Por qué? Porque si no entendiste el principio del problema, socialismo, si estuviste de la mano de todo el resto del problema, el colaboracionismo, ¿dónde está la responsabilidad o la capacidad para entender el mañana? El mañana de Venezuela es un asunto increíblemente delicado. Estamos en un estadio realmente peligroso como nación. Entonces es tiempo de aprender a distinguir dónde está de verdad la responsabilidad del dirigente y dónde está la responsabilidad del ciudadano. Y cómo el ciudadano tiene que aprender a buscar dirigencia que de verdad entienda el problema. Dirigencia que pueda identificar dónde están los problemas para poder generar las soluciones correctas para el mañana. Es muy delicada la situación que vive Venezuela. Y el ciudadano venezolano en general tiene una memoria muy corta. Muy corta. Y nuestro aparato político, comunicacional, académico se aprovecha de eso de manera increíblemente descarada. El país se enfrenta a una realidad increíblemente difícil. Y si esa realidad se vuelve a maquillar electoralmente, la camisa de fuerza, la libertad que se le vuelve a poner a Venezuela es realmente pesada. No importa el payaso que ponga a protagonizar el chiste. Simplemente es de nuevo una camisa de fuerza. Muy fuerte. Realmente fuerte. Y parte, para poder desarmar esa camisa de fuerza, está en el entendimiento ideológico de la realidad. Lo que no se atreven a decir, lo que apenas tímidamente empiezan a decir, no más socialismo, después de que estuvimos de manitas agarradas todo el camino con la estructura socialista. La gente tiene que terminar de comprender que eso que le decía Chávez, que Acción Democrática, el partido inscrito en la Internacional Socialista, que el partido que tiene en su himno adelante a luchar milicianos a la voz de la revolución, no es derecha, es izquierda vegetariana, son los socios de la destrucción, son los que hicieron posible esta destrucción. Que cuando ese partido presenta una cosa como Carlos Prósperi, es simplemente burlarse de la sociedad. Que Primero Justicia presente algo como Capriles, es no solo burlarse de la sociedad, es humillar a la sociedad. Que pretenda Rosales volverse a lanzar es la continuidad de esa humillación. Que se presente un comediante que, más allá de cualquier capacidad, simplemente no es las cosas que se buscan para elevar a la sociedad y para más, que ha estado vinculado al entorno del chavismo,
¿Es eso positivo para el mañana? La gracia es que cada uno de los venezolanos tiene que terminar de entender nuestra realidad para poder elegir mañana. Y parte de la elección de esa mañana está en tener absolutamente claro que no existe ni existirá ningún tipo de salida, ni jurídica, ni legislativa, ni electoral a esta desgracia. Por lo tanto, quienes promuevan elecciones o diálogo simplemente están vendiendo una mentira terriblemente dañina a Venezuela, terriblemente dañina a la libertad. Noel, en cuanto a la protección de votantes, salió el presidente de la Comisión de Primarias a decir: los ciudadanos pueden estar tranquilos de que bajo ningún concepto, ningún escenario, ningún supuesto va a estar comprometida su identidad. Existe un compromiso de nuestra parte de la protección de la identidad del elector. Queremos transmitir confianza y seguridad. Jesús María Casal. Bueno, aparte de que esa declaración simplemente es un saludo a la bandera, pues ellos no pueden controlar nada de eso, es simplemente una gran pendejada. Entiéndase una cosa, el chavismo ya no le importa quién hace qué, lo único que le importa es que te arrastres ante él. Quien no se arrastra ante él no sirve, no le sirve al chavismo, por lo tanto puede pisotearlo. Es más, si te arrastras ante el chavismo y eres totalmente funcional al chavismo, pero cometes un error, por supuesto te van a pisar. Eso es lo único que le importa al chavismo. Aquí puedes firmar cualquier cosa, salir en cualquier lista. Si la gente quiere cometer la estupidez de participar en las primarias y dice que es un acto de valentía, yo no temo a que mi firma salga, no es más que un pendejo más, porque el chavismo ya eso no le importa. La persecución, el apartheid que protagonizaron en el momento del programa Mai Santa, eso, apartheid, tenía un objetivo, estaba muy claro la identificación. ¿Por qué? Porque el chavismo se estaba construyendo su núcleo de arrastrado, su soporte, ese espacio para poder mañana salir de él que no te importa, para poder hacer lo que hace un proceso revolucionario. En ese momento sí, tengo que identificarte, tengo que chantajearte, tengo que someterte, necesito infundir terror. Eso fue la parte de Mai Santa. Ahora simplemente es un chiste. Ay, sí, tú firmaste, bravo, chicos, voy a venir capaz de darte una palmadita. Y es eso, más nada. Si usted cree que es un acto de valentía, yo sí voy, firmo y voto, usted no es más que un pendejo más. Pero no está entendiendo los tiempos y las realidades políticas de cada uno de los casos. La estructura del Mai Santa, la parte que vivimos nosotros durante esos años, forma parte de la construcción del aparato revolucionario y hay que siempre mirar todo eso en sus consecuencias. Por lo tanto, esta declaración no va más allá de un saludo a la bandera y combustible para los pendejos. La lectura que yo le di después de varias horas de escucharte, para mí es esta: muchachos, vayan a votar tranquilos, hagan números. Eso, y es eso simplemente, es estimular a la gente y que tomen así valentía. Mira, estamos cubiertos, tenemos un compromiso, estamos blindados. ¿Recuerdan aquella frase? Bueno, esa realidad es la misma, es constante y es simplemente basura, porque volvemos, el chavismo tiene el control del aparato. A ellos les interesa el que se arrastre y sea realmente funcional a sus necesidades. Si no, simplemente estás allí llenando el bulto, haces el espacio, que bien, si no molestas mucho, puedes seguir. Y eso es lo que busca el chavismo, y para eso está la oposición, pues. Pero ¿cómo le vas a hacer creer al mundo que no es legal si un montón de gente va a votar? Esa es la gracia. Mira las primarias, se llenó de gente votando. Esa es la gracia y es lo que siempre señalamos desde el principio. Y lo peor es que no solo lo señalábamos al principio, todas las etapas vividas antes, sino que el único gran logro internacional que ha obtenido esa oposición en nombre del país fue el desconocimiento del chavismo. Y el desconocimiento del chavismo fue debido a las elecciones del 2018, a la abstención del 2018, al haber dejado al chavismo solo y demostrar que no había legitimidad alguna en su ejercicio de gobierno. Eso trajo el único triunfo internacional de esa oposición a nombre de Venezuela. Es decir, desconocer el chavismo es la fórmula para poder avanzar en nuestra libertad. En ese momento en que los Estados Unidos deciden desconocer
el chavismo como hecho de gobierno en Venezuela, y se le pliegan otros 60 países, es porque el país no participó, se abstuvo de participar en el fraude electoral del 2018. Ahora lo que quieren es que el país participe para legitimar de nuevo la tiranía de manera democrática, voto a voto, como se ha hecho siempre. Porque el fraude es el mismo, la realidad es la misma. Los socios del chavismo son los mismos. Y el método es uno solo, la revolución es una sola. Todos son socialistas, ninguno quiere Venezuela. No, no, evidentemente, no. Si esta oposición no reconoció la elección presidencial de 2018, ni la legislativa del 2020, porque eran fraudulentas, ahora se normalizaron. Exacto, y volvemos al punto, ¿con qué moral? Pues tiene la misma moral de Rafael Ramírez. Si lo ponemos en la foto es exactamente la misma. Claro. Es el mismo nivel. Y si lo ponemos en la foto más delicada, es peor. ¿Por qué? Porque en esta usan a la gente, con esta entregaron al país. Cuando hablamos del esquema electoral, lo que ha hecho la oposición para llevar al país una y otra vez al matadero electoral, están sacrificando a la sociedad para el fortalecimiento de la tiranía. Una y otra vez. Por eso es muy importante que la sociedad despierte contra eso. Mucha gente se queja de que uno sea franco, directo, los mande largo al demonio, o los califique como lo que son, como pendejos. ¿Y en qué momento se han puesto a pensar, han asumido su mea culpa y la responsabilidad de todos estos años vistiendo la democracia esta desgracia? Volvemos. La responsabilidad del ciudadano común, la responsabilidad del dirigente. Entonces no se moleste con quien le diga pendejo, moléstese quien lo ha usado a usted como pendejo, moléstese con quien le ha servido a usted la mentira una y otra vez y usted es tan feliz, va y se la come y es feliz comiéndose en esa mentira, revolcándose en esa mentira. Esa dirigencia lo hizo posible, esa dirigencia es la responsable, esa dirigencia es la que ha trabajado de la mano del gobierno para esta situación. Por eso es que siempre es importante preguntarse cómo es posible que en un cuarto de siglo la revolución tenga semejante control social de la población. Solo lo ha hecho gracias a la ayuda de esa oposición. Sí, si no, no sería posible. Y eso es muy bueno, perdón, Jenny, y eso es muy bueno que se vea en cada uno de los países donde está sucediendo lo mismo. A eso me iba a referir ahora. Las cifras de pobreza, por ejemplo, en Argentina son tremendas. ¿Y qué dicen los kirchneristas? Ah, pero Macri. Pero Macri ya pasó. Ya estamos por reelegir otra vez o a Fernández o a Cristina o a quien sea, y la culpa es de Macri. Sí, sí. Y el problema de Macri es que, como lamentablemente colocábamos desde el inicio a la llegada de su gobierno, yo nunca felicité la llegada de él al gobierno, no porque fuese miembro del Foro de Sao Paulo ni nada de esto, sino yo decía, este viene a ser un gobierno en pausa. Y tú sabes que estos años nos enseñaron que estos gobiernos en pausa son increíblemente nocivos porque no atacan al problema. Pues. Como no atacan el problema ideológico, como no identifican el problema, porque nada más atacan supuesta corrupción, y debemos recordar que el latinoamericano no juzga a la corrupción. En el caso venezolano el asunto es mucho peor, pues se le sigue diciendo corrupto al genocida. Al decirle corrupto al genocida, estás escupiendo sobre las memorias de sus víctimas. Es decir, es un asunto mucho más grave. Pero, como el latinoamericano no juzga la corrupción, tú señalas a corrupto a alguien y no importa. Esa es una gran realidad y es algo que hacen los gobiernos en pausa. Por eso es que no se pudo desmontar el kirchnerismo. Y el kirchnerismo llegó otra vez y puede volver a reelegirse. Y estos años nos enseñaron algo que va más allá de estos gobiernos en pausa, como Macri, Piñera, Cartés, lamentablemente va a figurar igualito Mario Abdo en Paraguay. Pasamos a la etapa de los gobiernos desechables. Que con eso inauguramos el gobierno de Lasso, que está enfrentando su propia crisis propiciada por Lasso, porque es eso, un gobierno absolutamente desechable, ridículo, el cual era aplaudido por toda la oposición venezolana. ¿Por qué? Porque no tienen ni la más mínima idea de lo que sucede en Latinoamérica.
y viviendo en Latinoamérica, entendiendo el problema latinoamericano, comprendiendo el tamaño del enemigo del Foro de Sao Paulo, es como se puede acercarse a la realidad. Quienes han negado durante todos estos años ese esfuerzo del Foro de Sao Paulo y quienes les parece bonito volver a sentarse con Petro, son o profundamente imbéciles o terriblemente criminales. Y eso es importante que la sociedad venezolana termine de entenderlo. Jenny, hablando de este proceso de fraudes y cosas peligrosas y el manejo de la sociedad, precisamente por estos asuntos de medir cómo funciona la sociedad, hay algo que a mí me tiene muy preocupado y está en el país donde tú resides, en la situación actual vinculada a lo del presidente Trump. Sí. Es preocupante. El martes va a ser el día clave. Es muy, muy importante porque se va a pasar un Rubicon. Y eso va a traer una serie de consecuencias con respecto a la credibilidad de lo que siempre ha sabido vender los Estados Unidos con respecto a su equilibrio de poderes, con respecto a el hecho de la justicia como tal. De verdad, oír cada vez más las comparaciones entre lo que es el sistema actual de los Estados Unidos y una república bananera es algo que nos tiene que doler a todos. ¿Por qué? Porque estamos hablando del país que mal que bien ha garantizado este occidente moderno. Y entonces ver este país en este tipo de situaciones hace que todos tengamos que pensar mucho. Porque mientras tanto el otro bloque, el bloque del este, toda la estructura de BRICS, toda la estructura del grupo de cooperación de Shanghái se va haciendo cada vez más fuerte. Es decir, todo ese eje neocomunista fundamentalista está avanzando de una manera impresionante, mientras que la debilidad se hace cada vez más grande en los Estados Unidos. Y el martes puede ser lo que se llame un termómetro muy, muy costoso. Un termómetro muy costoso porque no sé hasta qué punto el termómetro pueda reventar. ¿Y a qué nos referimos? Cuando estábamos hablando sobre los esquemas fraudulentos electorales en cada uno de nuestros países, yo explicaba que no importaba cómo se hacía el fraude, ni el nivel del fraude, ni la capacidad del fraude, ya todo eso se había desechado. Se hace el fraude y no importa el descaro con el que se haga el fraude. Lo que importa es saber si la sociedad va a reaccionar. Entonces, se van haciendo una serie de etapas como metas volantes, donde se va testeando la capacidad de reacción de esa sociedad. ¿Aguantaron esta cochinada? Vamos a ver si aguantan una peor. ¿Aguantaron esta burla? Vamos a ver si aguantan una peor. Les decimos que no podemos dar los números electorales de este estado por 5 días, no importa. Por 7 días, no importa. Aún no se sabe después de 40 días de una elección, no importa. Todavía hay dudas sobre las elecciones del año 2020, no importa. Si la sociedad lo sigue aguantando, más presión se va metiendo. Y entonces el martes vamos a uno de esos juegos de presión, a ver hasta dónde la sociedad aguanta para poder ejecutar un fraude más grande en el 2024. Eso es el gran termómetro que se va a vivir mañana, que se va a vivir esta semana en los Estados Unidos. Un termómetro muy delicado que también nos enseña que no importa el país, igual es víctima de una operación de control, muy bien estimulada, muy bien planificada, perfectamente ejecutada y contrario hacia los intereses de la nación. Los Estados Unidos hoy en día se encuentran en una situación realmente delicada y comprometida, más frente a esta guerra multidimensional contra Occidente, más teniendo a cabezas de playa como Venezuela formando parte de esa guerra. Dentro de esa guerra el ataque hacia el dólar es una cosa realmente impresionante, lo vemos todos los días. ¿Y qué encontramos de respuesta en los Estados Unidos? Preocupación por los trans, preocupación por lo banal, y a un presidente que no manda ninguna señal donde se vea por ningún lado, vamos a intentar enderezar el entuerto. Mientras tanto, se generan ruidos peligrosos como lo de esta supuesta orden de aprehensión hacia el presidente Trump, que va generando ese calor en la América profunda, ese malestar, esa repulsión hacia la estructura de gobierno cuando nos encontramos que la vocera de la Casa Blanca le preocupa que las trans están bajo ataque después de que uno trans atacó una escuela cristiana matando a 3 niños y a 3 adultos. Entonces se está generando una presión realmente muy incómoda, que el martes es un termómetro de esos caros, un termómetro delicado,
para la sociedad. Cuando hablamos de un termómetro caro, es eso, cuando la sociedad empieza a romper ese contrato tácito de respeto al gobierno y se abre ese espacio, se genera una medición de fuerzas realmente delicada, en un país que ya vivió una historia delicada en ese sentido, un país que pasó por la etapa también terrible de los derechos civiles. Es decir, toda sociedad tiene sus propios demonios adentro y es realmente delicado a lo que están jugando con esto, porque no estamos hablando de Trump, estamos hablando de un sentimiento general nacional que acompaña a este hombre, y ese sentimiento está respaldado por una idea de construcción de país cuando están viendo a su país siendo destruido desde el propio Ejecutivo. Es algo realmente preocupante. Lo interesante es ver cómo se han dividido. Hay personas que lo atacan y otros que lo defienden, pero los ataques son durísimos. Por ejemplo, se regodean en que el futuro de Trump está en manos de un juez hispano. El señor nació en Colombia, el juez. Sí. Entonces, la forma en que se trata la noticia es o defendiéndolo abiertamente o con mucha saña. Exacto. No hay término medio, no es una información más. Por eso hay que entender lo que significa y lo que venía diciendo. Todos nuestros países, todos los países del mundo tienen sus propios demonios. Y ahorita se están asusando a esos demonios. Se le está haciendo de una manera formal. Se les usa, para poder medir ese termómetro. Y eso se puede recomponer fácilmente. Una sociedad tan banalizada como la general en la actualidad en todos nuestros países, técnicamente siempre se puede recomponer fácilmente, porque simplemente es eso, la banalidad hace que la gente se distraiga y mañana podemos llenarla de banalidad para poder subsanar el daño que haga esa medición y poder continuar con la presión en el futuro. Pero, ¿qué pasa si no se puede sanar? ¿Qué pasa? ¿Hasta dónde quieren generar la herida en la sociedad? Lo cierto es que la sociedad se encuentra realmente dividida y no se busca nada para poder reconstruir ese tejido social. Más bien se le está haciendo lo posible para que ese tejido social arda. Ahora, nosotros sabemos que la gente que está ahora en el gobierno, muchos tienen trapitos demasiado sucios y ahí están tranquilos. Están tranquilos, parece el chavismo. Y es eso. Parece el chavismo, porque ellos cuentan, en este caso, con parte también de esa oposición, lo que denominan rinos, que no permiten un avance serio de investigaciones a nivel del Congreso, y hay una cantidad de uniones y soportes que han hecho posible el desastre actual que se está viviendo. La situación es delicada, es increíble encontrarnos con esa situación delicada en los Estados Unidos, y una situación que suena tan común a la crisis constante en la que vivimos en Latinoamérica. A mí lo que me interesaría es que la gente se quede en su casa, se quede tranquila, que el que esté a favor o en contra no salga, que se espere, porque no creo que sea conveniente salir en este momento a favor o en contra. Sí. No sé, es mi posición. Por supuesto, nadie quiere un enfrentamiento. Sin un enfrentamiento sería simplemente una locura. Pero por lo menos en el caso venezolano, tanto negamos el enfrentamiento que la locura es gobierno. La locura es dueña de nuestras vidas. La locura simplemente destruye un país. Y lo hacen de manera democrática, contando con el silencio de un pueblo. Entonces hay un momento en que se hace tan complicado este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque lo llevan a estos despeñaderos realmente peligrosos, realmente delicados. Y por una ambición política que tiene que entenderse esa ambición política dentro del aspecto global para poderle dar la dimensión correcta. Sí, te decía porque hay mucha gente en las redes sociales que empieza a manifestarse y no creo que salga nada bueno. No puede por ser. Eso mi consejo es esperar a ver qué pasa. Por eso es que no puede ser. Sí, te entiendo, Jenny, de verdad, por eso es que no puede salir nada bueno. Simplemente no puede. Lo llevaste a esta situación, estás llevando el país a esta situación no porque esperes algo bueno, esperas quebrar un pedazo de país para poder seguir avanzando. Eso lamentablemente son realidades
políticas difíciles de asimilar para muchos. ¿Es posible que mi gobierno me esté haciendo daño? Sí, es posible. Sí, lamentablemente es posible. Y aquí se preguntan si va a ir esposado o no. La gente siempre quiere saber detalles pendejos para poder banalizar el fondo. A veces muchos de esos detalles son estimulados por quienes buscan eso, banalizar el fondo. Lo cierto es que, volvemos, la situación es realmente delicada, y es un termómetro caro el que está puesto para el martes. Sí, me gustó el mensaje de Ivanka, dice que quiere a su padre y a su nación, y hoy le duelen ambas. Exacto, y ya tiene que ser cada uno de los mensajes. La gente tiene que reencontrarse con su idea de nación, esa nación que es guardián de las libertades de Occidente, esa nación que, mal que bien, volvemos a repetir, logró parar 2 veces el monstruo que crecía en Europa, esa nación que durante años ha sido el soporte de una manera de vivir. Hay una frase que estoy usando ahora que quiero que la gente pueda identificarla. Los Estados Unidos durante años nos vendió al mundo the way of life, la manera de vivir. Hoy China le vende al mundo the way of rule, la manera de gobernar. Entonces, ya eso nos habla de cuál modelo es el que deberíamos de buscar, apoyar y estimular. Sí, China es como para pensar un poco, ¿no? Nos has hablado muchas veces del peligro que puede llegar a ser, que está haciendo. Fíjate Argentina, que ya una parte de Argentina no es nuestra, es de China por 50 años. Así es, y siempre ha sido así. Yo recuerdo cuando uno estaba chamo, pues, y uno leía Mafalda, y en Mafalda hablaban precisamente del peligro amarillo. ¿Dónde cambió el cuento? Porque ahora la gente se sorprende del avance de China. Estaba allí, siempre estuvo allí, y ahora tiene no solo la capacidad, sino tiene una necesidad de reivindicar el siglo de la humillación. Entonces, era lógico que sucediese. Siendo tan lógico, ¿cómo fue que tantas empresas en el mundo pensaron nada más en lo comercial y no pensaron en la nación? Por eso es que es tan importante siempre entender lo ideológico por encima de lo económico. Es que no sabemos ver más allá del titular que leemos. Y si no nos damos cuenta, nos están vendiendo pajaritos de colores. Entonces nos quedamos con el titular y vamos y hablamos como si fuésemos grandes entendidos. Y realmente no es lo que está sucediendo. Nos lo explicas cada domingo. Ver después, ver más allá de lo que nos están diciendo. Eso es muy importante, muy, muy importante. Y yo realmente lo aprendí escuchándote. No, muy agradecido, Guillermo. No, pero es cierto, cada vez que tengo una duda, ¿qué hago? Noel, ¿qué pasó? Y tengo la suerte de que cada semana nos podés ampliar el panorama y mucha gente, gracias a tu mensaje, ha despertado. Y eso te lo tengo que agradecer, porque tu trabajo, no solo aquí, en un montón de medios y a través de las redes, van despertando conciencia. Y eso es fabuloso. Muy agradecido por tus palabras, porque son eso, parte del alimento del alma. Te agradezco mucho el tiempo que nos dedicas cada semana y por supuesto te comprometo para la próxima. Si Dios quiere, la semana que viene estamos aquí. Muy buenos días y que viva Venezuela. Viva Venezuela.